Vamos a ver hoy una parábola del reino que, como hemos estado viendo, nos va a traer más luz acerca del reino de Dios. Recuerden que nuestro conocimiento del reino de Dios y también la aplicación de los principios que estamos conociendo acerca del reino de Dios nos va a llevar a una vida donde Dios pueda gobernarla, ¿no? Dios pueda gobernar nuestra vida, podamos obtener de Dios la guianza, la sabiduría, la gracia. Y hoy nos toca conocer algunos detalles de una parábola que se llama la parábola de la cizaña y el trigo. Así que empecemos con esta parábola que se encuentra en Mateo 13, ¿no? El anterior capítulo fue de la parábola del sembrador, ¿verdad? Fueron unos tres videos acerca de esa parábola. Terminamos hablando de lo que la Biblia llama fruto. Hoy vamos a ver acerca del trigo y la cizaña y vamos a entender que cuando se ve otra parábola, las cosas cambian, ¿no? Las definiciones cambian, las semillas son distintas. Y bueno, nuestro deseo es que podamos nosotros entender lo que dice la palabra del Señor, ¿no? La Biblia, la maravillosa palabra de Dios, en la cual la tenemos a nuestra disposición, pero muchas veces no estamos obteniendo de ella esa gracia, esa sabiduría, esa fuerza, todo lo da, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para vivir una vida de poder, para vivir una vida de testimonio, para vivir una vida de influencia en esta sociedad que tanto nos necesita. Yo sí creo definitivamente que nuestra lucha no es política, que el mundo no va a cambiar porque cambien las políticas, los sistemas. Es el hombre el que tiene que cambiar, porque cuando cambia el hombre, casi podríamos decir, por lo menos eso creo, ¿no? Casi cualquier sistema político podría funcionar en un ambiente donde se va la corrupción, donde la gente hace justicia, donde vive justicia. Entonces, esa administración sería una administración buena. Bien, vamos a leer acerca del trigo y la cizaña, ¿no? Solamente ahorita vamos a ver detalles de esta parábola, pero primero la vamos a leer en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 está lleno de parábolas. Y la segunda parábola, después del sembrador, es la parábola del trigo y la cizaña. Veamos. Le refirió, dice, otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, ¿no? Aquí termina la parábola del trigo y la cizaña. Y luego de otras parábolas intermedias, viene la explicación de esta parábola del trigo y la cizaña. Vámonos al versículo 36. Entonces, dice, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercando a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿No? Recuerden que los que tienen interés, los que buscan, ellos son los beneficiados.
no solamente con el cuento, con la ilustración, sino con la explicación y con el entendimiento. Esto que estamos hablando nosotros, hemos estado compartiendo aún desde la parábola del sembrador. Dios sabe que nosotros necesitamos querer, necesitamos entender y tener ese deseo de aprender de Dios, para servir a Dios, para crecer en Dios, para que Dios gobierne nuestras vidas. Es un deseo que nosotros necesitamos mostrar a Dios y tenerlo en nuestra vida. Yo creo que la mejor vida de una persona es una vida gobernada por Dios, porque Dios es el ser más sabio, por otro lado es el ser más amoroso, por otro lado Él tiene planes para nosotros, sus planes nos dan sentido a nuestra vida. ¿Cuánta gente hay que se ha suicidado? ¿Cuánta gente hay que no le haya sentido a la vida? Precisamente porque vive siendo creado por Dios para cumplir unos planes que Él tenía para ellos. Ellos se pusieron a vivir otra clase de vida. Por eso el reino de Dios, nosotros necesitamos amarlo, desearlo, y por eso, por ejemplo, estos discípulos, estos apóstoles que estaban con Jesús, dejaron hasta sus trabajos. Ellos creyeron que lo que Dios tenía para ellos era mayor que terminar la vida siendo un pescador o terminar la vida siendo un odiado publicano, rico pero alejado del pueblo. Dios tenía mejores planes para ellos, así como tiene mejores planes para nosotros. Necesitamos descubrir esos planes, y estos principios del reino nos traen una capacidad para descubrir esos planes. Bien, vamos a ver lo que entendieron ellos después de la explicación. Vamos a leer la explicación de Jesús. Entonces dice que le preguntaron y le dijeron, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a empezar a ver quizás una de las cosas que es bueno entender. Está en el versículo 41. En el fin del siglo, cuando los ángeles vengan y hagan la separación, porque antes de eso no va a haber la separación según esto, recogerán de su reino, ¿no?, a los que son cizaña. ¿Quiénes son los que son cizaña? Son los que dice sirven de tropiezo y hacen iniquidad. ¿No? La palabra iniquidad, hacer iniquidad, es la palabra anomia. Quiero que vayamos construyendo el cuadro así poco a poco para que después empecemos a hacer conclusiones. Anomia quiere decir, es la palabra, es una palabra relacionada con la palabra anomos, ¿no? A quiere decir no, y nomos quiere decir ley, no ley, sin ley, ¿no? En realidad la acepción correcta de esta palabra es más fuerte, ¿no? Es una persona que rechaza la ley en rebelión, ¿no? Anomia no es meramente la infracción de la ley, sino
un rechazo flagrante en rebeldía. Es un actuar y un vivir al margen de él, ¿no? Los hombres que no les importa la ley de Dios, no les importan los principios de Dios. Entonces, es necesario, ¿no?, considerar esto, y es necesario considerar que los que rechazan en su interior abiertamente la ley de Dios, ¿no? Pero recuerden que la cizaña, como vamos a ver, se parece al trigo, ¿verdad? Entonces son unas personas que rechazan abiertamente, no les importa en su interior la ley de Dios, más bien la rechazan, pero en sus actos externos parecen como trigo, ¿no? Son como los lobos vestidos de oveja, ¿verdad?, de la parábola que hay en Mateo capítulo 7, el Sermón del Monte. Entonces, en esta parábola, también, hermanos, cuando se ve el fruto, o como en este caso la ausencia de fruto, porque la cizaña en realidad no tiene fruto, como podemos ver un poquito, es un tallo que parece tener fruto, pero estos no contienen nada. En cambio, el fruto, el trigo, en estas pequeñas, aquí está el fruto. Y más bien, el problema de la cizaña es que ese vacío que hay ahí es llenado a menudo, no siempre. Dice que por lo menos, que más o menos un 10% de la cizaña contiene un hongo tóxico que puede hacer daño a la persona, ¿no? Entonces, volviendo al punto, los que son cizañas son los que sirven los que hacen iniquidad, y también los que sirven de tropiezo. La palabra servir de tropiezo, la frase servir de tropiezo, no es solo vivir en ese estado de apariencia buena, sino que también llevan a otros a hacer lo malo. ¿Ok? Ser de tropiezo, amados hermanos, es más grave que el tropezar mismo, porque está arrastrando a otros al mismo lodo que él. Es muy triste que esta parábola no se limita a la iglesia, porque el campo no es la iglesia, el campo es el mundo, como vemos al comienzo. Los que sirven de tropiezo son aquellos que tienen una apariencia de piedad, pero como dice la Biblia, con sus hechos lo niegan. Sus hechos son contrarios. Entonces, ¿cuál es el tropiezo que traen para la humanidad? Traen el tropiezo que la gente dice: ¿de qué sirve para mí ser una persona piadosa, o quizás ser una persona cristiana, si es pura palabra, es pura boca lo que escucho de esta persona? Entonces, ¿en qué sentido sirven de tropiezo? En el sentido de que se alejan de Dios por causa de los hombres que tienen apariencia de trigo. Amén. La palabra cizaña, volviendo a la cizaña, viene de la palabra cizañón. Pero me gusta más este gráfico que está aquí. Aquí está el trigo y la cizaña. Si se dan cuenta, estos granos de trigo está no sé cómo se llama, la vaina llena. Aquí está vacía, la cizaña tiene un vacío. Y esta parte vacía, como les digo, muchas veces se llena de un hongo tóxico. Y se dice, como les digo, que el 10% por lo menos de la cizaña tiene ese hongo tóxico. Entonces, cuando se mezclan, y miren, hay una apariencia bastante grande, pero esta apariencia es más grande cuando la cizaña y el trigo están en estado de niñez, podemos decir, ¿no? Cuando la cizaña y el trigo están empezando, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, el trigo aquí está todavía verde y la cizaña está todavía verde. Crecen juntos, ¿ok? Vamos a ver un poquito más de la palabra cizaña. La palabra cizaña, dice, procede del griego cizañón y viene del latín cizania.
se aplica en botánica, dice coloquialmente, se aplica a una planta gramínea, también denominada espantapájaros, cuyo nombre científico es Lolium temelentum, de tallo ramoso que espontáneamente o no crece entre los sembrados, sobre todo en los cereales y especialmente en las plantaciones de trigo. Tiene hojas estrechas y espigas anchas, alternas con inflorescencias a cada lado de su rígido tallo. Poseyendo sus granos de tonalidad violeta, la peculiaridad es que ellos son tóxicos si son parasitados por un cierto tipo de hongo. Al estar mezclada con el trigo y ser muy similar a esta planta, de la cual se considera una maleza, es indispensable quitarla, pues su consumo puede resultar peligroso para la salud. Aunque en realidad solo un 10% de ella resulta venenosa, no es tarea fácil erradicarla, pero si bien al principio son similares, una forma de reconocerla es que al ser la cizaña hueca, la espiga no se doblega, cosa que sí ocurre en el trigo, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito más adelante, quiero mostrarles. Aquí, por ejemplo, la cizaña, ya cuando está madura, como es esta, es rígido su tallo. En cambio, el trigo tiende a caer, y probablemente esto es así porque sus vainas están llenas de fruto. El trigo tiene fruto y es pesado y hace caer. Entonces, cuando está el campo, todos los que están así erguidos por encima del nivel donde está el trigo, esos son cizaña. ¿Ok? Yo tenía un pequeño video, pero no, quizás al final, si hay tiempo, se lo puedo mostrar con un poquito más de detalle acerca del trigo y la cizaña. Pero volvamos a nuestro estudio, a la Biblia. ¿Ok? Veamos en el versículo 24 otra vez, perdón, el versículo 24. Ahora sí. Versículo 24. Vamos a volver a considerar la parábola, pero ahora vamos a verla con la explicación que está ahí mismo, ¿no? Dice el versículo 24, me refirió a otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre. ¿Quién es este hombre que sembró buena semilla? Es el Hijo del Hombre, según la explicación. ¿Cuál es la buena semilla? La buena semilla no es la palabra de Dios como vimos en la parábola del sembrador. La semilla son los hijos del reino, la buena semilla. Y el campo es el mundo, ¿no? Entonces ese hombre es el Hijo, es Cristo, que siembra el mundo con sus hijos, ¿no? Con la buena semilla, con algo que da fruto para alimentar el mundo. Ahora, al decir reino de Dios, reino de los cielos, es semejante a, como les digo, aquí nos está indicando que esta parábola nos trae un mayor entendimiento del reino de los cielos que Dios está instaurando. Nos muestra cómo actúa Dios un poco más y cómo es el actuar de sus siervos. Hay varios detalles que nos van a dar más entendimiento del reino de los cielos. Al decir mundo, como hemos visto, no está hablando de la iglesia, pero puede referirse tranquilamente a las iglesias locales. Porque, hermanos, en su iglesia, la iglesia que es una sola del mundo, que son los redimidos, los suyos, no hay cizaña. En esa iglesia todo es trigo. Pero esa iglesia está distribuida en las iglesias locales, ¿verdad? En la iglesia, hermanos, hay trigo y hay cizaña. Nosotros no podemos cernir. De hecho, una de las cosas que nos muestra en esta parábola es que no hay forma de cernir, ¿no?, lo que es
cizaña y lo que es trigo hasta que dé fruto, y al dar fruto es ahí donde se manifiesta en realidad. Entonces, en la iglesia local hay trigo y hay cizaña. En la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, universal, que es una sola, como decimos, cierto que hay trigo maduro y también hay trigo que está verde, ¿no? El trigo que está en proceso de madurar. Pero es muy diferente trigo de cizaña, ¿no? Aquí hay una diferencia clara, ¿verdad? Que el trigo verde se parece a la cizaña verde es así. Por eso mismo no podemos saber muchas veces, ¿no? Puede ser una persona que ama a Dios, pero que todavía tiene muchos defectos y todavía tiene Dios que hacer muchos cambios en ella. Pero ha decidido, ha vivido, vive para Dios, vive para hacer la justicia. Amén. Ok. Entonces, en una iglesia están los que asisten, que son cizaña, probablemente algunos, espero que pocos, y el trigo, que espero que sean muchos, y mejor si son todos. Como dijo un hombre acerca del manicomio Pacheco allá en Sucre, no son todos los que están, ni están todos los que son. Bien, versículo 25. Estamos claros, ¿no ve? El Hijo del Hombre es el sembrador aquí, la buena semilla, los hijos del reino, el campo es el mundo. Dice el versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, el diablo, que es el diablo, como dice aquí, y sembró la cizaña, los hijos del mal, entre el trigo, los hijos del reino, y se fue. ¿Quién es el que siembra en el mundo sus propios hijos? Es el diablo. Aquí lo dice claramente Jesús. Y ese diablo siembra sus propios hijos en medio de este mundo, que son, como hemos visto al comienzo, los que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad, ¿no? Los que no les importa la justicia, aquellos que están dispuestos a hacer cualquier cosa por ciertas ganancias personales. No es la justicia lo que los guía, es la ganancia personal, son cosas simplemente egoístas de parte de él. ¿Ok? Entonces, aquí dice que mientras dormían los hombres, vino el enemigo, el diablo, con la cizaña, sembró la cizaña a los hijos entre el trigo y se fue. Hermanos, que el Hijo del Hombre es el que siembra en este mundo los hijos del reino, aquí es una verdad, ¿verdad? La semilla de trigo, como hemos visto, no es la palabra de Dios, sino los hijos del reino de Dios. Por otro lado, la cizaña es la siembra del diablo en este mundo con sus hijos. Entonces, podemos decir que en este mundo convivimos los unos con los otros, ambos producimos un fruto, unos un fruto bueno, otros un fruto malo. Al parecer somos muy parecidos en la apariencia, ¿verdad? Solo cuando fructificamos, cuando ya estamos maduros, podemos identificar, ser identificados como verdaderamente somos. Otra cosa que dice este versículo es que mientras los hombres duermen, viene a ser sembrada la cizaña. ¿Ven? Esto nos dice algunas verdades de la siembra, que hace que el enemigo, nos dice que el enemigo siempre hace su labor de una manera encubierta, ¿no? Siempre se aprovecha del dormir de los demás para hacer su mala siembra, no lo hace de frente. Por eso hablamos que él es el príncipe de las tinieblas, ¿no? En las tinieblas no se puede distinguir las cosas. Que es lo mismo cuando la cizaña y el trigo están en una etapa inmadura. Amén. Entonces, así como la cizaña en etapa de inmadurez se parece al trigo, así también la siembra de la cizaña está encubierta a nuestros ojos. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, ¿no? Entonces cuando salió la hierba y empezó el fruto, empezó la fructificación, ahí empezó también a aparecer la cizaña.
La fructificación es lo que nos dice, como hemos visto en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Ese es el fruto el que nos muestra el árbol. Es el fruto, aquí en este caso, lo que nos muestra cuál cereal es. Cuando el trigo da fruto, ¿verdad?, aparece la cizaña. Hasta cuando no aparece el fruto de los hijos de Dios, parece que la cizaña y el fruto conviven igual. Pero al iniciar el fruto de los hijos de Dios, ahí se empieza a manifestar, empieza a aparecer la cizaña. Vinieron entonces, dice, los siervos del padre de familia. ¿Quiénes son los siervos del padre de familia? Si el padre de familia es Cristo, el Hijo del Hombre, los siervos del padre de familia son los siervos del Hijo del Hombre, los siervos de Dios, ¿no? los ministros del Señor. Y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienen las cizañas? Amén. Entonces, los siervos de Dios son los que empiezan a darse cuenta de la mezcla, ¿verdad? Que ellos están, digamos, regando y están regando, pero se están aprovechando de su riego, tanto la cizaña como el trigo, para crecer. Y se dan cuenta, cuando empiezan a ver los frutos, de quién es quién. Pero no es una mirada realmente correcta, porque sabe que nadie conoce las intenciones del corazón. Hay cizaña que parece trigo y hay trigo que parece cizaña. Por ejemplo, Jesús, en su tiempo, los que parecían trigo eran los religiosos de su tiempo, los escribas, que eran hombres que tenían eruditos de la palabra de Dios, los fariseos, ¿no? Una secta judía de hombres piadosos, supuestamente estrictos en el cumplimiento de la ley, ¿no?, de la letra de la ley. Pero Jesús a ellos les habló duramente, ¿no? Les dijo, si a alguien Jesucristo le habló duro, fue a ellos, porque ellos necesitaban un golpe duro de palabra para poder, si hubiera oportunidad, de arrepentirse. Pero a los que Dios amó, miren, a los que Dios perdonó, por ejemplo, a esa mujer sorprendida en adulterio, llamó a un publicano llamado Mateo, le acusaban de estar con los publicanos y con los pecadores, etcétera, etcétera, ¿verdad? La apariencia, hermanos, la apariencia es engañosa. Cuando ellos le dijeron esto al Hijo del Hombre, Él les dijo: un enemigo, el diablo, ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Verdad? Primero, uno a veces no entiende, ¿no? ¿Quién ha hecho esto? Pero debemos entender que el enemigo, que el diablo, es el que hace eso. De alguna forma se ha ideado para meter la cizaña entre el trigo. Ahora entonces viene la pregunta, ¿no? Nosotros, los siervos de Dios, Señor, tus siervos, ¿quieres que nosotros arranquemos a los hijos del mal? Jesús dice, Él le dijo, no. Claramente dijo, eso no es la actividad, ¿no?, el servicio al que te llamé. No, los hijos de Dios no estamos para arrancar la cizaña, porque podemos arrancar juntamente con ella, dice, el trigo. Amén. Esa no es nuestra función. Esa es una función que les va a tocar un día a los ángeles. Dice, ustedes no distinguen bien todavía entre el trigo y la cizaña, porque es difícil, como hemos visto. Hay muchas apariencias contrarias. Entonces, hermanos, el Señor, por eso dijo el Señor, no juzguéis para no ser juzgados, porque no es tiempo de juzgar. No es tiempo, no está todo maduro, no está todo claro. A veces una persona que nos habla con dureza, que es estricto y que a nosotros no nos gusta, quizás es la persona que más bien nos está haciendo, porque nos está evitando ir por un camino incorrecto. Y por otro lado, quizás una persona que es condescendiente con nosotros, vamos, hagamos,
todo lo que le gusta a nuestra carne, quizás es la persona incorrecta, quizás ese es el hijo del mal, como dice aquí. Pero el Señor dice más bien, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Cuándo es la siega? El fin del siglo. La siega es el fin del siglo. Quizá no vamos a ver siega en este tiempo nosotros, amados hermanos. Muchas personas están esperando, dicen, ¿por qué Dios es injusto? ¿Por qué Dios no saca de una vez a los malvados, a los que hacen maldad? Hermanos, la siega es al fin del siglo. Yo sé que los malvados también están cegando de lo que sembraron por ese principio, pero muchas veces la siega no es inmediata. Y la siega quizás hasta se mueren sin cegar, la siega quizás va a ser simplemente el fin del siglo. El tiempo de la siega, y en el tiempo de la siega, yo diría los segadores. ¿Quiénes son los segadores? No son los siervos de Dios, son los ángeles. Y Dios les va a decir, recoged primero la cizaña, que son los hijos del malo, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged a todos los hijos del reino en mi granero. No dejen crecer lo uno por lo otro. Hermanos, debemos saber por este principio que debemos convivir los unos con los otros. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega, hasta el fin del siglo. Debemos convivir juntos y al mismo tiempo, esta es la otra cosa que necesitamos entender, no solamente convivir juntos, sino debemos fructificar para Dios en medio de la cizaña. Porque hermanos, Dios no reconoce nada sino por su fruto. La manera en que las plantas son reconocidas son por su fruto. Y en medio de la cizaña, sí Señor, en medio de la cizaña. La Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra él. Solo en los tiempos del fin, en esta etapa, seremos separados. Y hay unos para ser quemados por el fuego y otros para ir al granero del Señor. Amén. Entonces, la labor de separar los unos de los otros no nos corresponde a nosotros. ¿Cómo podemos decir? Mucha religión ha querido separarse físicamente. La religión de las faldas largas. Decían algunos, faldas largas, lenguas largas. No es nuestra apariencia externa la que debe cambiar nuestro interior. Amén. Por eso dice el versículo 41, al terminar la explicación, que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Amén. El Señor lo hará. Amén. Y a los que hacen iniquidad, veíamos, los que abiertamente no quieren la ley de Dios, no se sujetan, ponen por encima sus bienes personales. Sus bienes personales están por encima, hermanos amados, del amor a la ley de Dios. Por eso dice, pero los otros son los que hacen tropiezo, ¿no? Los que hacen tropiezo, como hemos dicho, están peor que los que hacen iniquidad, porque los que hacen iniquidad son ellos, los que sirven de tropiezo, están trayendo a otros a hacer iniquidad. Por eso el Señor dijo que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de hambre y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hermanos amados, yo he visto muchas personas con mucha tristeza que asisten a una iglesia cristiana y que dicen ser cristianos, pero que a causa de su manera de vivir, muchas personas que podían recibir a Cristo, al ver su comportamiento, tropiezan. Y quizás no se dan cuenta estos hombres que su delito es mucho mayor. No tanto porque están pecando, claro que eso es malo y también va a tener el mismo castigo,
pero su verdadero delito es hacer tropezar a otros. Mejor dice que le fuese colgado al cuello una piedra de molino de árbol y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Amén. Como dice aquí, ellos serán echados en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y también dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ahí termina la parábola. ¿Qué será mejor, mis amados hermanos? ¿Arder en el horno de fuego o resplandecer como el sol? Quizás hoy no estamos resplandeciendo como el sol. Quizás nadie reconozca tus buenas obras, tu amor, tu manera de vivir, de fructificar. Eso es lo más seguro. El Señor mismo nos dijo que los hombres no nos reconocerían, más bien habría aflicción en medio de ellos. Y Él mismo dijo también que no hagamos nuestras obras para ser vistos por los hombres. No necesitamos nosotros reconocimiento de los hombres. Es necesario que nuestro corazón, nuestros oídos estén abiertos para escuchar el reconocimiento de Dios. Que nuestro corazón sea el reconocimiento de Dios, y resplandeceremos como el sol si somos trigo en el reino de su Padre. Amén. También dice que indefectiblemente lo que sembramos nosotros cosecharemos. En esta vida, aunque quizás nadie nos reconozca, hay también una cosecha de nuestra siembra. Quizás no es inmediata, pero hay también una cosecha, que no es este juicio, una cosecha de la siembra que hacemos. O sea que no nos va a ir del todo mal a los que sembramos bien, a los que yo me estoy identificando, porque sí creo que soy trigo, aunque no soy un trigo maduro, lamentablemente, como gran parte de nosotros. Hermanos, hay una siembra y una cosecha, que esa sí puede empezar en esta vida. Dice en el Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Debemos saber qué estamos sembrando. Por eso dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hermanos, como les digo, trigo y cizaña están juntos. Y en medio de cizaña debemos de dar fruto de trigo. No podemos culpar a que existe la cizaña para no dar fruto. Nosotros debemos dar fruto en medio de la cizaña. Por eso en el Sermón del Monte dice que amemos a los que nos aborrecen, que hagamos bien a los que nos hacen mal, que amemos a nuestros enemigos, que respondamos con bendición a los que nos maldicen. Ese fructificar está en medio, el trigo y la cizaña. Esto es algo del reino que podemos aprender de esto. Amén. Por eso dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Amados hermanos, Dios dice que debemos fructificar. Dios dice que busquemos más bien oportunidades para fructificar. Yo pensando en esto, y ya estoy terminando, yo le pregunté al Señor: ¿cómo pues puedo una persona que tiene poco hacer el bien, dar, suplir las necesidades? Y yo entendí en mi espíritu que Dios decía: realmente lo que tienes tú es muy poco o nada, y no alcanza para suplir las necesidades. Lo que debes hacer es creer en mí. Lo que debes hacer es creer en mí, mirar qué es lo que yo estoy queriendo hacer, el bien que yo estoy queriendo hacer, y hacer juntamente conmigo. Porque yo tengo, dice Dios, todo lo necesario. Yo no soy pobre como tú.
yo no soy limitado como tú. Todo el bien que tú quieres hacer, búscalo en mí. Y me viene, para terminar, este pasaje de Juan, en el capítulo 5, viene a resplandecer a mis ojos. Y quiero compartirlo con ustedes, que es el último pasaje. En Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre, el Hijo, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Miren, Jesús estaba en una condición humana, en un sentido igual que nosotros. Su condición decía: yo humanamente no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús tuvo comunión y le pidió al Padre ojos para ver lo que Él estaba haciendo, para que todo lo que el Padre quiere hacer, Él lo haga igualmente. Hermanos, el Padre necesita de nosotros para traer todo su bien a esta tierra. Pero nosotros necesitamos ver, nosotros necesitamos entender qué es lo que el Padre está queriendo traer. Si ves a una persona enferma, Señor, ¿tú quieres sanar? ¿Qué pasa con esta persona enferma? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona enferma? Si ves a un necesitado económicamente, Señor, yo no tengo ahora. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué vas a hacer tú con tus recursos? Donde tú eres el dueño de todo el oro y toda la plata. ¿Cómo podemos ser canales nosotros de bendición? Amén. Tenemos recursos, aunque parece que no. Aunque estamos limitados en esta vida. Pero si tenemos comunión con Dios, tenemos los recursos de Dios. Y miren lo que dice el siguiente versículo, con esto termino. Dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Usted sabe que la Biblia dice que si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. Dice: y el que guarda mis mandamientos, este es el que me ama. Y también dice: y yo le amaré y me manifestaré a él. No, está en Juan 14, 15, 16, está en esos versículos. Hermanos, Dios nos ama y Dios nos muestra lo que Él quiere hacer. Y entonces nosotros, los hijos del Rey, podremos hacer obras que maravillarán, obras preciosas que traerán a este mundo aquello que nosotros no podemos dar humanamente. Y con esto quiero terminar. Señor, quiero orar con ustedes y pedirle, si tú eres un trigo, decirle: Señor, yo quiero madurar porque quiero dar fruto. El trigo inmaduro no se puede consumir. Solo trigo maduro se puede consumir. Puede ser un alimento para las naciones, alimento para los que te rodean. Decirle al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y empezar por hacer los mandamientos que conozco, las cosas que sé que tengo que hacer. Y pedirle al Señor que esa nueva naturaleza maravillosa que está en nosotros se vaya manifestando cada día más. De modo que un día lo único que se vea es el buen fruto. Cuando hay madurez, siempre hay buen fruto. Las tinieblas no pueden apagar la luz verdadera. Así que con esta esperanza y con esta gracia, y habiendo entendido esta maravillosa parábola de la cizaña, terminamos en esta mañana